Ya. Bueno, estos son 10 minutos antes de que comencemos. Así que 10 minutos antes de comenzar nuestro estudio bíblico, quiero dar mi ¿cómo se llamaría? Una bienvenida a todos los que nos están ahora conectando. Vamos a esperar esos pequeños minutos en lo que los demás empiezan a llegar a conectarse a nuestra red, ¿verdad? De nuestro programa. Entonces, como es una bienvenida, pues bienvenidos a nuestro programa de la Primera Iglesia Bautista de Renovación. Hoy, como es viernes, pues los viernes teníamos siempre allá cuando nos reuníamos, pues nuestro estudio bíblico. Una vez al mes teníamos lo que ya llamamos un fin de semana de consagración, que más bien estaba programado para ser un fin de semana donde sirva para que cada uno nos hiciéramos como un chequeo, a ver qué habíamos hecho durante todo el mes, a ver si necesitábamos alguna clase de intervención purificadora de parte de Dios y poder proseguir para el próximo mes. Así que, pero en esta ocasión no podemos hacer fin de semana de consagración, así que estamos haciendo todos nuestros viernes durante el tiempo que nos va a ocupar el llevar nuestros cultos y nuestra programación por vía internet, pues estudios bíblicos. Y estos estudios bíblicos van a ser dedicados, por supuesto, ya comenzó va a comenzar la Semana Mayor, lo que le llaman en muchas iglesias la Semana Mayor, la Semana Santa, Passover en inglés, la Semana de la Pasión, una de las semanas que para mí es sumamente riquísima. Y yo creo que debemos de reflexionar un poco, porque a través de los años yo siempre he mencionado que esta semana es una semana de recogimiento espiritual. Bueno, a mí me lo enseñaron así, aún desde cuando yo era monaguillo en la iglesia católica, en la capilla franciscana del Viejo San Juan. Ahí me enseñaron que esta semana era la semana donde yo no podía hacer muchas maldades. Así que yo trataba, era un muchachito, era un nene, trataba de no hacer muchas maldades durante esta semana, porque esta semana me enseñaron que era de recogimiento y de mantenerse uno tranquilo, ¿no? Y yo creo que esa idea es una muy buena idea que ha pasado a través de los tiempos. Es una semana que sí debe ser de recogimiento espiritual, donde tú debes de reflexionar sobre tu vida a través de la realidad del sacrificio de Cristo. Esto, el pináculo de la historia, el punto más alto de la historia de la humanidad se celebra esta semana, que es que se levanta una cruz en el Calvario para la salvación de todo aquel que cree. Así que nuestra cristiandad está basada en Cristo, por supuesto, es cristocéntrica, pero este Cristo está basado en una acción única, que es que dio su vida, se hizo igual que nosotros para dar su vida por nosotros y para que nosotros pudiéramos ser salvos por su gracia. Así que en esta semana de recogimiento, ¿verdad? Pues es un muy buen momento para que tú también hagas lo mismo, ¿no? Y ya que nos han recogido a todo el mundo, como quien dice, y estamos en nuestros hogares medios escondidos, usemos esta clase de retiro forzado para recogernos. Cuando digo recogernos es que yo me imagino la palabra que a veces como que estamos demasiado muy rápidos en nuestro intento de vivir y se nos empieza a chispotear, se nos empieza como a regar muchos de los elementos importantes de nuestra vida. Y entonces es hora de recoger la casa. Yo me acuerdo, miren, no es que haya pasado hace siglos, pero bueno, más o menos. Yo me acuerdo que mi mamá, doña Carmen, para este tiempo, especialmente para el Viernes Santo, recogía la casa. Y entonces era esa mañana, desde esa mañana, ella estaba haciendo una limpieza general por toda la casa,
para que el Viernes Santo nos tomara, ¿verdad? Con toda la casa limpia y qué sé yo. Así que ese acto de recoger viene desde muchos recuerdos hacia atrás. Y yo les exhorto a que hagan lo mismo. No es que recojan la casa, bueno, deberían estarlo haciendo, además no tienen nada que hacer en la casa. Así que nuestras casas deben estar tremendamente limpias. O si usted tiene un montón de hijos regosos, sabe Dios si es algo terrible en su casa en este momento, pero es un buen momento para que usted, perdón, empiece entonces a recoger. Y si no puede recoger su casa, se recoja a sí mismo. Y usted empieza a poner en orden cada parte de su vida a través del sentimiento y de la experiencia y del recuerdo hermoso de que Cristo Jesús se dio por usted y fue colgado en una cruz para que usted tuviera vida, para morir por todos sus errores. Bueno, no sé, aquí tengo la técnica y la productora de esto, venida desde lo más recóndito del pueblo de Ay Bonito. La encontramos en una cueva. Entonces está aquí nuestra pastora Yarinet. Está ahí con el que no se le despega ni un momento, el novio. Y está con nosotros también nuestra pastora Sol, que está por ahí con los hijos que están escondidos allá en uno de los cuartos. Pues por allí está Víctor Junior y está nuestro hermano Salvador, ¿verdad? Bueno, cómo, yo no sé, Dios es grande, Dios es poderoso, cómo controlar estos niños. Dios está haciendo grandes obras. Y yo sé que Dios tiene que estar haciendo grandes obras en sus casas, de cómo, si usted no los controlaba en momentos libres, cómo controlarlos en momentos como este, solo Dios. Por lo tanto, sabemos que Dios está en nuestro environment, en todo nuestro alrededor, está haciendo grandes milagros, y uno de esos milagros es mantenernos tranquilos en momentos como este. Ahora sí estamos, ¿verdad? Ahí nos dice la directora que sí, ya estamos. Y entonces, por lo tanto, muy buenas tardes, o ya casi buenas noches, a todas las personas que nos están oyendo. Nuevamente, este ya es el comienzo oficial de esta transmisión. Este es su pastor y obispo, el reverendo Alberto Vargas Vidot, de la primera iglesia bautista de Renovación y de las iglesias bautistas de Renovación, el cual se place en llegarlos a ustedes a través de la tecnología con el estudio bíblico de este viernes. Antes de comenzar, quisiera hacer alguna clase de señalamiento. El primer señalamiento, ¿verdad?, es que nuevamente utilice estos días para ese recogimiento espiritual, como estaba hablando hace un tiempo atrás, para recogerse espiritualmente y para saber bien qué es lo que usted va a hacer durante su vida completa. Yo creo que la vida del verdadero cristiano y del verdadero hombre de fe debe ser una vida de reflexión constante, donde nos podamos... A mí me enseñaron una vez que la palabra, el concepto de lo que es adorar, contiene una frase bien interesante. Adorar es saber dónde está Dios con referencia a usted. Ese es adorar. Porque usted no puede adorar a nada que no sepa dónde está. Y usted tiene que comenzar desde ahí. ¿Dónde está Dios y dónde estoy yo? Se supone que estemos en el mismo lugar. Se supone. Pero la realidad que nosotros todos vivimos es que no siempre estamos en el mismo lugar que Dios me muestra. Bueno, a fin de cuentas, ese es el primer señalamiento. El segundo señalamiento es que le estamos dando un llamado a todas nuestras personas de nuestra congregación a que se mantengan no solamente ocupadas en todas aquellas cosas que tienen que estar ocupadas, especialmente en Dios, sino que se mantengan unidas a nuestras programaciones y a la responsabilidad que conlleva ser parte de esta hermosa congregación que son la Iglesia Bautista de Renovación. Un saludo a los pastores de Piedras Vivas allá en Minneapolis, nuestro pastor Javier y Cintia,
Y también un saludo a nuestra iglesia Misión Vida allá en Inver Grove. También un saludo a ellos y especialmente a nuestra pastora, Dios mío, se me olvida el nombre. ¿Ahora qué? Y nadie me ayuda, la directora. Susana, mi hija, así son las cosas que pasan en vivo. Un saludo a nuestra hermana Sucia Kimberly, ¿verdad? Y entonces también un saludo a nuestra hermana Yanis, allá también de Visión Vida, ¿verdad? No sé qué está pasando. Aquí tienes que mirar aquí. ¿Ah? Ok, que me están diciendo unas cosas que no me deben de decir en medio de lo que estoy hablando y se me va a olvidar el estudio. Pero aquí estamos de nuevo. Un saludo a todas esas personas. Y estábamos señalando elementos importantes y es que usted siga cumpliendo con sus responsabilidades, especialmente sus responsabilidades en cuanto al diezmo de la iglesia. Usted puede llevar su diezmo a través de nuestra página web. Hay un sitio donde usted puede ahí llevar su diezmo, o puede pasar por el frente de la iglesia y dejar su diezmo en el buzón de la iglesia. Allí siempre va a pasar alguien para chequear si algo ha llegado hasta allá. Así que, pero también le estoy haciendo un llamado en este momento, ya que las cosas están un poquito difíciles. Yo creo que un granito de arena de cada sitio nos hace estar mejores cada día. Así que le hago un llamado a todas estas cientos de personas que nos están viendo y que se conectan a nosotros a través de nuestros programas. Si usted no tiene un sitio donde diezmar, si usted no tiene un sitio donde poner su ofrenda, puede hacerlo a través de nuestra página web y estaría ayudándonos a llevar a cabo nuestras responsabilidades como iglesia local. Además, pronto estoy seguro que se acabará toda esta crisis, y cuando se acabe esta crisis usted y yo tenemos una cita para saber quién es usted. Y yo creo que le estoy haciendo una invitación para ese primer servicio donde nos vamos a ver cara a cara. No sabemos la fecha todavía, pero en ese primer servicio donde nos vayamos a ver cara a cara, nos gustaría verlo a usted. Si usted no tiene una iglesia donde estar, ya va a conocernos un poco y usted puede visitarnos allí en la 1437 de la avenida Payne en San Paul, y usted va a saber el horario, va a saber el día, y allí podernos ver y podernos darnos un abrazo. Yo le he dicho a mi congregación que ya que tenemos que guardar ese distanciamiento social, llegará el momento en que se acabará ese distanciamiento social y nos daremos una sobredosis de abrazos y una sobredosis de ósculo santo. Bien, ahora sí vamos al estudio, si usted estaba esperando. Y el estudio está basado, por supuesto, en Semana Santa y en 3 elementos que nuestro pastor Albert quiso que habláramos, que tienen que ver con lo que pasó en la cruz del Calvario, pero con su comienzo en la ley de Moisés y en el sistema sacrificial del pueblo de Israel. Esto es expiación, esto es la expiación como primaria, ¿verdad? Y entonces los otros elementos fuera de la expiación, que son 3, ahora se me escapan los otros 2, que vamos a tener el hablar de ellos por 2 de nuestros otros pastores durante los otros 2 viernes. A mí me tocó la expiación, ¿verdad? Y entonces quisiera que todos se pusieran tranquilos, porque voy a dar algunas explicaciones que parecen ser un poco técnicas, pero son importantes que usted las aprenda para que usted sepa cómo es que se mueve. Leemos la misma Biblia, leemos las mismas palabras, leemos y estamos de acuerdo con los mismos elementos procesales que Dios utilizó para salvarnos, ¿no? Así que por lo tanto es bueno que usted lo sepa. Y una de las cosas que vamos a hablar por primero para comprender esto de la expiación es una palabra que parece bien técnica, que es tipificación o el sistema de los tipos. No es el tipo que de la esquina que se encarga, que se está parado en una esquina, ¿no? No estamos hablando de tipos de gente.
Estamos hablando de un concepto llamado tipificación o el concepto de los tipos. Vamos a ver qué son tipos para que usted entienda qué quiere decir esto. El tipo es figura de alguna realidad espiritual futura, preparada por inspiración divina. Eso es un tipo. Un tipo es una figura de alguna realidad espiritual que va a venir en el futuro. Todos los tipos son proféticos. No estoy hablando del tipo de la esquina nuevamente, ¿no? Estamos hablando del concepto de tipificación. Todos los tipos son proféticos. No son simples ilustraciones. O sea, cuando hablemos de los tipos en la Biblia, usted se va a encontrar mucho. Luego, ahora que aprenda esto, va usted mismo a ver muchos tipos en la Biblia. Todos ellos tienen que ver con elementos proféticos, no con simples ilustraciones. De manera que la única forma de estar seguro de que alguna ilustración tomada del Antiguo Testamento es realmente un tipo, es poder señalar alguna confirmación de ello en el Nuevo Testamento. Algunas personas, lugares, objetos, eventos e instituciones de los tiempos antiguos fueron preparados por el Señor para representar alguna realidad espiritual futura. Por ejemplo, el arca de Noé. El arca de Noé pasó, es un elemento totalmente histórico, pero el arca de Noé es un tipo, es una representación en el momento que se está viendo el arca, representaba una realidad del futuro. El arca de Noé es tipo de Cristo, porque en el arca de Noé se salvaron todas las personas que estaban en aquel momento vivas en la tierra. El mismo Abraham es tipo de Cristo, porque Abraham es el padre de la fe. Así que por lo tanto, en la misma calidad de vida de la histórica de Abraham, se convierte Abraham en tipo de Cristo. No estoy hablando de que Abraham es Cristo, ¿no? No vayan a malinterpretar. Es una representación. Abraham se convierte en una representación de una realidad futura llamada Cristo. El mismo tabernáculo, con toda la cantidad de simbología que tiene alrededor del tabernáculo, es tipificación de Cristo. En toda la cantidad de simbología que tiene. Hay una cantidad de tipos a través de la Escritura, el mismo David, el mismo Adán, porque Adán Cristo se convierte en el antitipo de Adán, pues Adán es la primera persona en la tierra, pero peca, pero entonces viene el segundo Adán, que es Cristo Jesús, pero no peca. Así que el sistema de tipos, si usted lo quiere estudiar, está en una cantidad de libros de teología, y es sumamente interesante. ¿Por qué les traigo este asunto de la tipificación? Porque cuando hablamos de expiación y hablamos, por supuesto, del sistema sacrificial de la ley de Moisés, estamos hablando de la tipificación de esas realidades figurísticas o figuradas en el sistema sacrificial del tabernáculo. No eran otra cosa que una representación de una realidad que iba a venir, y esa realidad está en Cristo Jesús. Por lo tanto, el sistema sacrificial y expiatorio que Dios instruyó a Moisés para que el pueblo de Israel lo siguiera no era una acumulación de actos sin sentido. Y es bien importante que usted sepa esto. Usted realmente ha leído la ley. Es sumamente interesante cuando usted de momento lee la ley y se da cuenta de que Dios está haciendo, detrás de cada ley, está creando elementos importantes del momento para ese presente y para el futuro. Está creando elementos importantes, tanto incluso de seguridad para el pueblo, como proféticos para el pueblo que viene, en cada una de las leyes de Moisés. Cuando, por ejemplo, la ley de Moisés
manda a que alguien por estar enfermo, por estar pasando por alguna situación, lo manda fuera del campamento, ¿verdad? Que uno dice, bueno, ¿por qué tiene que llamarse el inmundo fuera del campamento? Es que ellos no iban a entender la realidad que hoy mismo se está haciendo ahora con el mismo coronavirus, ¿no? Se están aislando gente, ¿no? Pues esa acción la vemos en el tiempo de la ley. La ley aislaba a las personas para que no fueran contagiadas por alguna enfermedad que las personas podían tener. Por lo tanto, la gente entendía que eran leyes que se tenían que hacer porque eran elementos espirituales, pero detrás de la ley espiritual había unos elementos de sanidad, había unos elementos de purificación, había unos elementos de necesidad. Así que no eran actos sin sentido, no eran leyes sin sentido, en ninguna de esas leyes, sino representarían profundamente, cada una de esas leyes representaría profundamente el sacrificio futuro de Cristo por la humanidad. Era un modo profético, las leyes del sistema procesal y de sacrificio para Israel, era un modo profético y esperanzador de señalar de qué manera expiatoria Dios salvaría a una humanidad perdida en sus propios actos. O sea, desde que Moisés recibió cómo debería matarse al palomito, cómo debería hacerse la ofrenda de un becerro, o cómo debería hacerse la ofrenda de un toro, o cómo debería hacerse este sacrificio por estos pecados, desde ese momento se estaba señalando todos los elementos que iban a pasar en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Por lo tanto, ¿qué es expiación, no? Expiación en el Antiguo Testamento se expresa mayormente en el verbo capar. Por ejemplo, ustedes han oído que hay una fiesta llamada Yom Kippur. Y Yom Kippur no es otra cosa que la fiesta de purificación, cuya raíz significa cubrir, ¿verdad? Expiación significa cubrir algo. El sustantivo relacionado con este verbo, kofer, se usa principalmente en casos de rescate, que cubre la ofensa, no de barrerlo fuera de la vista, sino de hacer un pago equivalente para que la ofensa sea real y exactamente pagada. Es bien interesante esta definición que encontré, porque yo creo que es algo que nosotros tenemos que tener siempre a la mano de nuestra realidad. Nosotros sabemos y nosotros queremos, pero realmente no es una realidad que vivimos, porque no es así. Y la Biblia dice que delante de Dios Él borra todas nuestras culpas. Y esa es una realidad. Dios borra todas nuestras culpas. Oye, pero ¿de dónde no es borrado? De nuestra mente. Por alguna razón, yo me acuerdo cuando yo aprendí este verso de que Dios borraba nuestras culpas, yo decía, ok, ¿para qué? Qué chévere que Dios borra nuestras culpas. Él no se va a acordar de mi culpa. Qué chévere eso, pero ¿cuándo será que yo voy a poder hacer eso mismo que Dios hace? ¿Cuándo será que yo no voy a tener la facultad de no acordarme de la culpa? Porque por más que cualquiera diga por ahí, porque hay aquellos que se creen grandes cosas y que mienten con toda mentira al decir lo contrario, y se pasan diciendo, no, Dios me hizo olvidar mi pasado. Ok, a nadie en ningún momento, con todo su sentido, se olvida del pasado. Se olvidará de aquellas cosas que no son interesantes, pero de aquellas cosas que marcaron su vida, jamás uno se olvida. Están ahí. Y es importante, yo descubrí que es importante que no nos olvidemos de muchas de las cosas que hicimos, aún de las más terribles. Ese verbo de expiar, ese verbo de
que nos declara la escritura de Cofer en hebreo, ¿no? Ese verbo señala no que la culpa de lo que ha pasado se borra, sino que simplemente se cubre para que no moleste más, pero está ahí. ¿Por qué debe estar ahí? Porque nosotros no podemos olvidarnos del hoyo donde caímos. El ser humano no debe olvidarse del mal que hizo. El ser humano tiene que estar consciente de cada uno de los pasos que ha hecho en la vida. Yo me acuerdo una anécdota, en este caso de uno de los evangelistas más famosos del principio del siglo pasado, llamado Moody, ¿verdad? Y él decía que una de las cosas importantes que él había aprendido es que la gente no tenía la capacidad en una anécdota que él contó, no tenía la capacidad de entender que uno tenía que saber bien por dónde había caminado. En este caso, él contaba una anécdota de un hombre que era de su congregación. Y entonces, pues, el domingo, día del culto, el dominical, pues no fue a la iglesia. Así que se encuentra con Moody y le dice, ay, Moody, mira, yo no fui el domingo a la iglesia porque mi burra se cayó en un hoyo. Y entonces había que sacarla. Entonces Moody le dijo, oh, no, sí había que sacarla, no te apures. Así que al otro domingo, este hombre no fue. Y entonces lo encontró en el camino luego en la semana. Y este hombre le dice, oye, ve acá, ¿qué pasó? La burra se me cayó en el hoyo. Así que de momento pues pasa la semana. Y al tercer domingo tampoco va. Y se encuentra el hombre en el camino, en la semana, y le dice, ¿sabes qué, Pastor Moody? Y el Moody le dijo, espérate un momentito, antes que me diga, o tapas el hoyo o cambias la burra, porque va todos los domingos, se cae en el mismo hoyo. Y es una realidad, ¿no? La que Moody nos contaba. Si hay que saber en dónde están los hoyos, porque o tapas el hoyo o cambias la burra, porque es importante que no caigamos en el mismo pecado constantemente. Y para no caer en el mismo pecado constantemente, es bueno saber de dónde está el mal. Así que por lo tanto, la expiación no es que borra de tu mente el pecado, sí de tu corazón, sí del corazón de Dios, sí la culpa se va o se tiene que ir, pero está ahí el recuerdo de lo que una vez hiciste y es importante que tú tengas ese recuerdo para que jamás hagas lo mismo. Así que si tú eres de aquellos que tú dices, ay Dios mío, ¿qué me haré con esto este mal que yo siempre me recuerdo? Está ahí ese recuerdo para que no lo vuelvas a cometer jamás. Así que es importante esto, ¿no? Y por lo tanto, es importante que tú entiendas que al cubrirlo, lo que está pasando es que alguien está pagando esa culpa, y en este caso, nuestro Señor Jesús. La expiación va a la par con la doctrina de la sustitución. Dios sustituye el individuo del pecado por otro que llevará el castigo justo a sus actos. Va directamente la expiación a la par con la doctrina de la sustitución. Yo les decía en un momento dado, ahora no me acuerdo en qué video, y les hablaba del sustituto. Oh, claro, fue creo que el domingo pasado, cuando fui el sustituto del pastor Carlos, que les hablaba sobre la grandeza de ser un sustituto, ¿verdad? Y entonces ahí la vemos nuevamente, ¿no? Cristo es nuestro sustituto. Es el sustituto de nosotros como cordero lleno del pecado que nos ha manchado a través de nuestra historia. Él tomó nuestro lugar, él fue sustituto en la cruz, él tomó el lugar en nuestro cadalso, en nuestro momento de ser castigados. Él tomó nuestro lugar para que ese castigo no fuera para con nosotros. Así que la expiación va directamente con esa doctrina. Dios mandó a su Hijo Jesucristo a sustituirnos en el peor momento de la historia nuestra,
el momento en que teníamos que pagar por nuestra vida, por lo que habíamos hecho a través de nuestra vida. Bien, vamos a Levítico para explicarles un poquito de Levítico. Y está en Levítico capítulo 1. Según el libro de Levítico, el sacrificio expiatorio correspondía a relevar, pasar hacia otro, relevar los pecados de un individuo a otro para que el segundo pagara por el primero la culpa. Lo que acabamos de hablar de la sustitución es lo que abre el primer capítulo de Levítico. En el caso de Levítico, capítulo 1, verso 4, el pecado pasaba al becerro sin mancha, para que al ser sacrificado, llevara así el castigo del pecador. Se presentaba el becerro sin mancha, y entonces la gente depositaba sus manos, el sacerdote depositaba sus manos en el becerro, como un acto de de pasar los pecados que había de ser limpio y de ser expiados a este becerro, ¿no? Y entonces el becerro era sacrificado en vez y por los pecados que este becerro recibía a través de la imposición de manos del sacerdote. Una de las cosas que ha de notarse es que el sacrificio debía de arder como parte de la ritual de expiación. O sea, tenía que arderse hasta el final. Tenía que ver que el sacrificio realmente estaba siendo consumido. Y número 2, que el sacrificio, el animal que iba a ser sacrificado, tenía que sacarse fuera de la ciudad, porque era un animal inmundo y había que buscar un sitio que fuera limpio para así entonces en ese sitio ser sacrificado este animal y ser quemado este animal. Digo esta nota porque la vamos a unir ahorita con elementos que luego vamos a ver su similitud en la vida de Cristo. ¿Cuál es nuestra relación con la expiación? El ser humano pecador es pecador por voluntariedad. O sea, nosotros decidimos voluntariamente pecar. Nadie nos obligó a eso. Por más que nosotros en psicología se aprende, por ejemplo, que cuando el ser humano viene al mundo, y también se lo estaba diciendo los otros días, viene con una cosa llamada, que los psicólogos han llamado la tabula rasa. Tabula es una pizarra, una sitio donde se escribe, ¿no? Y rasa, lo que está hablando es de una tabula rasa, es una pizarra vacía. Y en psicología se aprende que nosotros venimos con una mente igual, que venimos con la mente de tabula rasa, pero realmente no es así. En pecado me concibió mi madre, dice el salmista. Nosotros venimos con nuestro DNA ya cubierto de unos elementos que son propensos al pecado. Por el hecho no solamente de que Adán y Eva pecaron y ese es el pecado original, por el hecho de que los seres humanos estamos aprendiendo aún desde el vientre de nuestra madre. Eso es un elemento también extraño que mucha gente no se da cuenta, ¿no? Que muchas madres deberían y muchos padres deberían aprender. A veces creemos que cuando una madre está encinta, esa criatura que está allá adentro no se está dando cuenta de las cosas que están pasando. Yo me gustaría irme incluso más atrás y posiblemente un poquito filosófico, ¿verdad? Nosotros adquirimos la personalidad, adquirimos parte de la personalidad, adquirimos elementos importantes del DNA, incluso según Carl Gustav Jung, adquirimos de nuestro padre o nuestra madre algo que se llama una conciencia colectiva. Y esa conciencia colectiva son datos importantes que a través de los siglos se va acumulando en el ser humano. Y eso no se queda ahí, según este gran
¿verdad? El psicólogo del principio del siglo, toda esa data pasa al ser humano y nosotros la codificamos en nuestro interior. Así que cuando, aún sin nosotros nacer, ya nuestros predecesores tienen en su interior unos datos que van a ser parte de aquellas personas que salgan de ellos. Y no solamente de aquellas personas que salgan de ellos, tenemos el tremendo poder, los seres humanos, de nosotros transmitir muchas de nuestras data, de lo que tenemos en nuestro interior, transmitirlo no solamente en palabras, transmitirlo por sentimientos, transmitirlo de alguna manera a aquellas personas que están a nuestro alrededor. Así que realmente nosotros cuando venimos a este mundo, venimos ya con unos datos que a veces no son los mejores datos que quisiéramos tener. Pero esos datos no nos obligan a ser malos, no nos obligan a ser buenos. Esos datos simplemente yo creo que incluso son parte del plan de Dios para que nosotros aún estando en un momento dado de nuestra historia, en ese momento donde tenemos que decidir, tengamos elementos, opciones que decidir. O hacemos lo bueno o hacemos lo malo. Así que siempre ha habido una pregunta para aquellos que estudian psicología. ¿Cuándo un niño pierde su inocencia? Eso es una pregunta que no tiene respuesta. Porque los seres humanos somos seres humanos que nos hacemos en nuestro interior. Y en nuestro interior hay un gran mundo que no sabemos dónde es enorme. Y hay unas grandes historias y grandes eventos que pueden estar pasando a segundos incluso de haber nacido. Así que realmente no sabemos cuándo un niño determina hacer lo bueno o hacer lo malo, cuando decide ser egoísta o no ser egoísta. Quizás alguna madre que es bien, ¿cómo se llama? Bien piadosa y bien, te está diciéndome, mira, ese hombre está diciendo una cosa terrible. Mi hijo es bueno desde chiquito. Bueno, dele tiempo. Ok, entonces, pero realmente nada nos obliga a ser como somos realmente. Aunque tengamos una data, nada nos obliga a tomar el mal como elemento primario. Elegimos cada respuesta que nuestra vida produce entre las opciones del bien y del mal. Eso es una realidad que todos los seres humanos vivimos. Nosotros comenzamos nuestra vida como una vida de elección, donde empezamos a elegir de varias opciones nuestros actos, ¿no? Y desafortunadamente elegimos hacia el mal. Dios nos otorga el libre albedrío, o mejor dicho, la oportunidad libre de elegir, pero elegimos el mal. Elegimos aquello que puede destruirnos. Y porque eso es elegir el mal. No estamos hablando de que un niño pequeño elige ser malo, sino elige las peores elecciones. A veces son elecciones que van marcadas, así mismo incluso como Freud enseñaba lo que era psicología, marcadas por el egocentrismo, ¿verdad? Por el yo, el yo, el yo y el yo y el yo. Y en el egocentrismo y en el yo son elementos egoístas, que no van conforme al verdadero amor. Pero, al lado de esa realidad, existe una realidad mayor que esa. Y es que nosotros hemos sido hechos a la imagen de un Dios verdadero. Y fuimos hechos así desde antes de la fundación del mundo. O sea, que si estamos hablando de que nuestros predecesores podían tener ya datas guardadas, el predecesor mayor nuestro, que es el mismo Dios, ya tenía una data guardada desde que Él es Dios y era nuestro bienestar y era que fuéramos hechos como Él, como el mismo Dios. Así que fuimos creados conforme al modelo divino. Eso es a mí me gusta decir esto. O sea, fuimos creados al modelo
perfecto, el modelo divino, conforme a ese modelo. Fuimos creados conforme a Dios mismo. No nos parecemos a Dios. No. No es que de momento damos el perfil, oye, mira, se parece a Dios. Oh, no, mira, camina como Dios. No, mira, es que se peina como Dios. No. Nosotros fuimos creados conforme a su imagen, de acuerdo a su semejanza. No es que hay una pizca de Dios en cada ser humano. En cada ser humano hay una totalidad de conformidad al modelo divino llamado Dios. Y ese modelo era sin mancha, ni pecado, y no había una agenda predeterminada. Fuimos hechos totalmente libres. Déjenme explicarle esto cuando yo estaba escribiendo. Miren, lo que le estoy tratando de decir es que cuando el hombre fue creado, no fue creado con una libreta en su mano, llamada pues, manual de cómo hacer la historia del hombre, diciendo que en tal momento vas a pensar esto o en tal momento vas a pensar lo otro. No, miren, fuimos hechos a imagen de Dios, totalmente, pero no fuimos hechos con un elemento predeterminado de cómo íbamos a actuar como Dios, ni de cómo íbamos a actuar, cómo íbamos a actuar en contra de Dios. Esa data no estaba predeterminada en nosotros. Era una data que iba a salir del ser humano. O vamos a imitar a Dios o no lo vamos a imitar. O nos vamos a inventar. Porque no había otra cosa. La opción no había un antidios. O vamos a imitar a Dios o no lo vamos a imitar a Dios o no lo vamos a imitar. Esa data no estaba predeterminada en el hombre. Dios no tuvo un advance para decirle al hombre, ¿sabes qué? Lo que tienes que hacer es ser como yo, ¿ok? No, tú decides, ¿vas a ser como yo o te vas a inventar la manera de conocerlo? ¿Y cómo este elemento fue decisivo? Bueno, él puso entre millones y millones y millones de árboles, él puso un árbol que no se debía comer para que el hombre, al acercarse o no acercarse a ese árbol, determinara, no, yo mejor me quedo con lo que yo tuve desde el principio, que es ser imagen de Dios. No quiero aprender otra cosa que no sea ser imagen de Dios. Si hacemos un estudio bíblico sobre esa parte, estaríamos aquí días y días, porque es la parte que donde yo más tengo, he estudiado más. Y hay unas datas increíbles sobre el particular, que me gustaría algún día compartir con ustedes. Pero definitivamente no teníamos ningún ser humano estaba predeterminado para pecar o para no pecar. Estaba allí y estaba puesto para ser imagen de Dios y para tener que elegir desde el principio seguir siendo imagen o no seguir siendo imagen. Para ser de acuerdo con su imagen tenía que ser así, dispuesto y con todo el espacio de la elección de nuestro caminar en la historia. Para poder ser a la imagen de Dios, Dios lo puso con todo el espacio del mundo para que pudiera hacer todo lo que Él quisiera hacer en la historia. No solo deberíamos ser conforme a Dios, sino que debería salir de nosotros la decisión de permanecer conforme al modelo original. Tenía que salir de nosotros. Teníamos que ver quizás en nuestro caminar, aunque sea de lejos, alguna opción. Y Adán y Eva, no de lejos, sino de muy cerca, vieron algo que no era opción. Vieron algo que ellos convirtieron en opción en su mente y que ellos tuvieron la iniciativa de crear algo que era anti Dios en sus propios corazones. Fíjese, si usted ha leído esta porción, está en Génesis 3. Fíjese que Satanás usa esta verdad intrínseca en el ser humano para engañarlos. ¿Qué verdad intrínseca estoy hablando? Tú eres como Dios. Esa verdad era intrínseca.
Yo soy hecho a imagen de Dios, yo soy como Dios. No soy Dios, pero soy como Él. Así que por lo tanto esta verdad intrínseca que vivía en Adán y Eva, Satanás la usa, la distorsiona y la usa para engañarlos de la manera más tonta del mundo. Lo cegó. Satanás cegó a Adán y Eva, como siempre ha continuado haciéndolo con nosotros los seres humanos, nos ciega. Y le ofreció, miren esto, le ofreció a Adán y Eva lo que ya ellos tenían. Les dijo, con que Dios les ha dicho que si comen de aquí, entonces van a ser como Él. Y entonces le dice, ellos saben que lo serán, ustedes van a ser como Dios. ¿Para qué me estás ofreciendo algo que ya yo tengo? Pero me lo está ofreciendo a alguien que realmente no lo tiene. Y Adán y Eva tomaron la imagen incorrecta, crearon la imagen incorrecta de Dios y en vez de ser hechos a imagen del Dios verdadero, se hicieron a su propia imagen. Ellos, lo único que debía de ser, de ser humano, lo único que debía ser el ser humano es ser y actuar libremente en un escenario para su felicidad, deleite y crecimiento. Eso es lo único que tenían que hacer. El ser humano lo único que tenía que hacer era ser, existir en un escenario creado para ellos mismos y para su felicidad. Quisimos ser como Dios. Quisimos no ser como Dios. Quisimos ser nuestro propio Dios. Por lo tanto, ya no era cuestión de ser a la imagen de un Dios verdadero. Ya era cuestión de ser a mi propia imagen. Y el hombre trató de crear al nuevo Dios en sí mismo. Ellos se hicieron su propio Dios. Sus ideas, su forma de pensar, la manera en que ellos programaron todo lo que luego ellos llamarían Dios, iba a salir de ellos mismos. Ellos se hicieron su propio Dios. Determinamos sin saber la diferencia entre lo bueno y lo malo. Ese hombre fue lo primero que hizo. Determinó esa diferencia, pero nosotros no sabíamos esa diferencia. Por lo tanto, lo bueno y lo malo se fundieron en un solo acto. Y ese acto fue rebeldía y desobediencia. Lo que el hombre empezó a hacer, se rebelaba contra Dios y se desobedecía a Dios. Comenzamos a acumular actos que nos autodestruirían y nos alejarían de Dios más y más. Nos llevaría a ser no aptos para el Creador. El Salmo 11:5 dice esto: Jehová prueba al justo y al que ama la violencia, su alma, la alma de Dios, los aborrece. O sea, esto nos llevaría a ser no aptos ante el Creador. Y esos actos son los mismos que en nuestra soberbia insistimos que son buenos o necesarios, pero en nuestro interior sabemos que son malos y aún así los hacemos. Yo quiero hacer un paréntesis en esta última línea que acabo de leer de mi estudio. Nosotros en nuestra soberbia insistimos en hacer nuestros actos X cualesquiera. Nos levantamos todas nuestras mañanas teniendo una vida por delante, unas ideas que pensar, unos caminos que caminar. Nos inventamos y seguimos reinventándonos donde no es el mal. Y a eso nosotros tratamos de vestirnos de bueno. Tratamos de vestirlos de religiosos. Tratamos de vestir todos nuestros actos y nuestros pensamientos como algo que es aceptable. Debemos tener mucho cuidado. Nuestro pensamiento, nuestra mente, nuestros actos fueron los que nos llevaron a estar lejos de Dios. Yo no estoy hablando de Adán y Eva, estoy hablando de ti y de mí. Fueron los que nos llevaron a vivir en amargura,
fueron los que nos llevaron a vivir una vida. Hay personas que están pasando situaciones bien amargas con sus seres queridos, que posiblemente ya no los quieren. Hay personas que están pasando situaciones muy difíciles con ellos mismos y fueron sus actos, no fue nadie. No culpe a nadie, no culpe a mamá ni a papá, no culpe a más nadie. Fueron sus actos, fue su interior el que los llevó a tener esa clase de amargura, esa clase de vida insatisfecha. Fueron sus actos y nuestro interior de momento ha acumulado elementos de nuestra vida para nosotros poderla vivir. Hemos tomado esos elementos y los hemos convertido en una clase de religión nuestra. Entonces a lo bueno lo llamamos malo y a lo malo lo llamamos bueno. Eso está es parte de los últimos días, pero es una realidad. Cuando pensamos o cuando nos preguntan, oye, esto está bien. Bueno, yo no sé si está bien, pero es lo que yo siento hacer. Qué respuesta más terrible, ¿no? Repregúntese usted. Yo creo que es un buen momento porque muchos de nosotros estamos un poquito asoleados. Así que usted tiene que preguntar, esos actos que usted, esos pensamientos que usted tiene, ¿son buenos? Podrían cambiarse, ¿usted no cree? Y podrían cambiarse a algo mejor, a algo que se relacione con que usted es creado conforme a la imagen de Dios y no conforme a su propia imagen. No conforme al egoísmo, a la envidia, a la amargura, a la maldad. No conforme al odio, no conforme a esa palabra que siempre yo oigo. Oye, pero es lógico. Parece que la lógica esa palabra tiene como un poder extraño de decirnos, la lógica es más fuerte que el amor. El amor cubre multitud de faltas, pero la lógica no. La lógica nos lleva a entender que nuestra lógica no es otra cosa que nuestra propia soberbia. Así que simplemente les hago hincapié en esto para que usted tenga de alguna manera algo que trabajar en usted mismo. Tenemos mucho, tenemos una gran cantidad y tenemos el tiempo ahora de cosas que cambiar en nuestro interior. Cristo es el Cordero expiatorio. Ustedes saben que les habíamos hablado que en Levítico llamaban a un cordero y le ponían la mano para que en él cargara los pecados del pueblo, de aquel pueblo de Israel. Pues Cristo es ese Cordero expiatorio. Cuando pensamos en la obra de Cristo, es imposible pensar en una sola dirección. Estoy tratando yo de poner en letras un pensamiento que tuve en el momento de escribir esto. Y el pensamiento era hoy, yo pienso en Cristo, cuántas cosas buenas salen, buenas y diferentes, salen de la presencia de Cristo en nuestra humanidad. Son un sinfín de cosas diferentes, buenas y nuevas. Así que estaba pensando, Cristo viene a la tierra y cambia tantas y tantas y tantas cosas en la vida del ser humano, en la vida personal de cada uno de nosotros. Hay tantas cosas que cambiar, tantas cosas que podemos hacer bien, pero a veces no lo dejamos. Pero hay mucho que trabajar y Cristo quiere trabajarlo. Es imposible pensar, por lo tanto, que en una sola dirección cuando hablamos de la obra de Cristo. Es imposible pensar en un solo producto de su intervención en la humanidad. Él vino para darnos vida y vida en abundancia. Su aparición vino a completar muchos aspectos de nuestra vida con relación a volver a ser imagen de Dios. Claro, Él es el segundo Adán. Él vino para completar en nosotros lo que nos faltaba para volver a ser esa imagen, esa semejanza a Dios. Que no se puede. Usted dirá, pero yo, con todas estas terribles cosas que tengo, que Dios me haga conforme nuevamente a la imagen de Dios. ¿Saben qué? Hay un Cordero de la expiación que lleva nuestras culpas para que esto sea real en nuestra vida. Y no real idealísticamente, sino real en nuestra vida experiencial, en nuestra propia experiencia
y en nuestro propio caminar histórico sobre esta tierra. Según su palabra, las buenas nuevas de salvación, cómo vivir la vida son esas buenas nuevas según su reino, y un sinfín de promesas que se cumplirían hacia nuestro favor, son las cosas que han de pasarnos nuevas al ser nuevas criaturas en Él. Hay un sinfín de cosas, las buenas nuevas de salvación, cómo vivir la vida según su amor, y un sinfín de promesas que están a nuestro favor, que nos han de ayudar a nosotros ser conforme a su imagen. Yo quiero que ustedes vayan conmigo, si ustedes tienen una Biblia a la mano, y busquen Efesios 1, del 3 al 7. Pues ahí está plasmado en esa porción de Efesios 1, del 3 al 7, mucho de lo que es expiación y mucho de lo que queremos hablar de la expiación en Cristo, de que Cristo lleva en sí mismo todos nuestros pecados. ¿Están listos? ¿Tienen ahí la palabra a su lado? Bueno, si están listos, vamos allá. Si no, oigan bien, pues aquí está. Bendito sea el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de su gloria, de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Miren qué increíble promesa de información acabamos de leer. Es una bendición, es un loar a un Dios que nos hace aceptos, nos hace aptos, según el mismo Jesucristo. Por medio de Jesucristo nos hace aceptos por la sangre vertida en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados. Él lleva en la cruz del Calvario todo ese mal que tú estás cometiendo, todo el mal que no debes cometer, todo el mal que tú debes de parar de hacer. Él lo está llevando en la cruz y nos dice, Él te ve acepto. Dios de momento dice, déjame ver aquí a Albertito. Mira, Albertito está lleno de toda esa loquera encima, Cristo. ¿Y qué es eso? Son todos esos pecados que ha cometido, pero espérate, Albertito tiene algo en el corazón, espérate, que brilla. Es que Albertito ha dado su corazón a Cristo y está dispuesto a servirle, dispuesto a cambiar conforme a su imagen, conforme a su semejanza, a esa imagen de un Dios verdadero, cuya imagen es el mismo Jesucristo. Así que por lo tanto, de momento Dios, el Padre, deja de mirarme mis ofensas y empieza a mirar el que Cristo pagó por esas ofensas por mí y perdonó todos mis pecados. Por lo tanto, me hace acepto. Esa palabra me encanta. Me acepta. Él me acepta. Se supone que no, pero Él me acepta por medio de la expiación de mis pecados a través de Jesucristo. Él me acepta por ahí. Quiero que vayan a otro verso bíblico. De aquí en adelante vamos a estar leyendo unos cuantos versos bíblicos que quiero que lean porque en sí mismos son explicados. Y este verso está en Primera de Pedro, capítulo 1, del 18 al 20. Primera de Pedro, capítulo 1, del 18 al 20. Por si acaso, y esto yo no lo hago nada más para avergonzar a nadie, jamás, pero me ha pasado en muchos sitios donde he visto personas que cuando uno dice Primera de Pedro, están buscando por Deuteronomio. Está mal, es del otro lado, ¿ok? Del otro lado del libro, casi al final. Primera de Pedro, capítulo 1,
18 al 20, y dice de esta manera: para esto Cristo, cumpliendo la ley hecha por su propio Padre, se hace a sí mismo un cordero sin mancha. ¿Ok? Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. Eso es 1 de Pedro 1, 18 al 20. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Es por eso que el Padre cumple la ley, ¿verdad? Cumple la ley y nos trae un cordero sin mancha. Y en este caso ese cordero sin mancha es su propio Hijo. Y ese cordero sin mancha ya ha sido predestinado antes de la fundación del mundo, para que con su sangre preciosa, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, esté preparado para nosotros, para vertir esa sangre por ti y por mí. Quisiera que también me acompañaras nuevamente a 1 de Pedro, en el mismo libro, capítulo 2. 1 de Pedro, capítulo 2. Verso del 21 al 24, y dice de esta manera: porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. ¿Están oyendo, no? El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien, cuando le maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuyas heridas fuisteis sanados. Oh, wow. O sea, no. Cuando el evangelista, cuando el apóstol Pedro escribí estas palabras, la inspiración que recibió, wow, honestamente, estaba pensando en cada uno, miles de años después, en que íbamos a tener que de alguna manera estar claro con esta verdad de que somos limpios ante Dios y de que Él llevó en sí mismo todos nuestros pecados y sus heridas, por sus heridas hemos sido realmente sanados. ¿Qué palabras, qué promesas más poderosas son las que habla la palabra de Dios? Y para que se cumpliese la ley, ¿se acuerdan que el cordero tenía que ser sacado fuera de la ciudad? Para que se cumpliese la ley en este sacrificio, dice el Evangelio de Juan, el capítulo 19 al 17, y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio de ellos. El cordero fue sacado fuera de la ciudad, y allí fue sacrificado por ti y por mí. Ese cordero sin mancha, esa persona que no tuvo nada que ver con la maldad que tú y yo hemos cometido, con la maldad que millones de hombres y mujeres han cometido, que no tuvo nada que ver, sino al contrario, está allí para darnos vida. Y esa vida va más allá, es vida abundante en nosotros, en nuestra vida. Ese cordero fue sacado fuera, humillado, desnudado. Y estamos empezando a celebrar esa Semana Mayor, donde ese pináculo de la historia, donde se levanta al caballero de la cruz, en ese Gólgota, en el Calvario, allí desnudo,
avergonzado, llevando en cada herida de su piel, abierta por sus latigazos, por los clavos de la cruz. Cada herida de esa tiene un nombre. Y ese nombre me pertenece a mí, me pertenece a ti. Y es importante que nosotros confirmemos bien el hecho de que si alguien fue llevando, ahí los generales se les pone una medalla por sus grandes heroísmos. Cristo fue a la mayor batalla llevando la medalla de mi locura, la medalla de tu locura, la medalla de tu infamia, la medalla de todo lo malo que hemos hecho, llevándola ahí en su cuerpo, esa herida abierta, diciendo, si esta herida está abierta en mí, es para que no esté abierta en ti jamás. Es para que tú no la tengas que llevar jamás. Es para que tú seas libre, libre para siempre. Pues eso es lo que hace Cristo en nosotros. Nos libera del pecado, nos libera de la culpa, nos libera de cada uno de nuestros sentimientos que nos llevan hacia el mal. Mateo 8, y estoy concluyendo. Dice Mateo capítulo 8, versos 16 al 17. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Mateo 8, 16 al 17. Desde antes del Calvario, Jesús nos estaba diciendo, yo voy a cargar con tu mal, yo voy a cargar con tu enfermedad, yo voy a cargar con tu dolencia. Porque Él tiene pensamientos de bien y pensamientos buenos para cada uno de nosotros. Despierta, mi hermano. La gente te habla de personajes que son débiles, de personajes que no dan nada. Nos dicen por ahí que nos están repartiendo dinero en efectivo y salimos corriendo para tomar unos papeles que nos van a durar unos cuantos momentos. Pero hoy usted está oyendo a través del internet palabras de vida y vida eterna que le están diciendo, hay un hombre que quiere su paz, hay un hombre que sabe todo sobre usted y aún así lo ama, lo consiente y quiere el bien para usted. Y eso que sabe todo sobre usted es parte de mi tesis número 1 que yo sigo estudiando, que es ese momento de la mujer en el pozo, el cual les adelanto que cuando volvamos a estar en nuestra congregación, vamos a ir estudiando ese momento, ¿verdad? A través de lo que es el discipulado, el verdadero discipulado de Cristo Jesús. Y el último verso que vamos a leer se encuentra en 2 Corintios 5:21. 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Seamos realistas. Usted dice, ok, yo quiero que todo el mundo me miren mi justicia. Y es probable que cuando todo el mundo lo mire empiezan a reírse. Y de que este bueno nos va a pasar a todos. Porque realmente no somos buenos. Realmente en pecado nos consiguió nuestra madre. Pero a través de Cristo podemos lograrlo. A través de Cristo lo logramos. A través de Cristo, incluso, una de las cosas más increíbles que me pasó a través de mi historia, en mi historia de mi cristiandad, fue el hecho que yo fui un nene bien malo con letra mayúscula y con varias otras letras más.
Mi hermano, y cuando yo me convertí, yo no sé qué pasó a la gente. Yo creo que fueron cegados porque todo el mundo me veía bueno. Todo el mundo ve, ay, ahí viene el Albertito. Él es tan bueno cuando otras veces, antes de la conversión, me miraban y decían, ahí viene el hijo de doña Carmen, vamos a salir corriendo de aquí. O sea, Él hace en nosotros que brillemos. Él hace que nuestro corazón brille con la luz de la esperanza. Él hace que nuestra vida brille y que en nuestra vida ese brillo sea el hecho de que Él llevó en la cruz todos nuestros pecados. Él fue el Cordero de la expiación. Él llevó todo nuestro pesar, todas nuestras enfermedades, para que tú y yo seamos libres, hoy, por siempre y para toda una eternidad. Antes de terminar, quiero que se acuerden, estamos siguiendo esta programación. Vamos a llevar la programación del Jueves Santo, también en un lavatorio de pies. Por eso estamos haciendo un llamado, un lavatorio de pies y Santa Cena. Por eso estamos haciendo un llamado para que usted busque el cacharrito, qué sé yo. Entonces también se busque jugo de uva, y usted sabe, el pan Horson o lo que sea. Y entonces usted lo pique, prepárese para tener un lavatorio de pie en su hogar y una Santa Cena en su hogar. Y usted la va a hacer junto con este servidor y unas personas que van a estar aquí en mi apartamento, y vamos a hacerlo juntos, a través posiblemente de muchas personas que nos van a estar viendo por estos videos, ¿verdad? Por medio del internet. Además, el Viernes Santo se va a estar dando grabado las 7 palabras por 7 de nuestros hermanos, pastores y otros laicos, que van a estar dando esos pequeños clips de videos de las 7 palabras el mismo Viernes Santo. Por supuesto, esto terminará este domingo de resurrección o domingo de Pascua, donde vamos a estar dando la predicación de domingo de Pascua por la mañana y también el cierre de la Semana Santa por la noche el domingo. Oremos para que rápidamente se vayan los días, pasen estos días en bien, guárdense en Cristo, recójanse, como yo les dije, busquen el crecer en estos momentos en el Señor, para que al final de todo esta prueba que estamos pasando, terminemos de pie y salga de aquí una iglesia sin mancha, una iglesia que sea columna y baluarte de la verdad. Así que Dios los bendiga. Este es su pastor, reverendo Alberto Vargas Vidor, de la primera iglesia bautista de Renovación, ubicada en el 1437 de la avenida Payne en San Paul. Que pasen buenas noches y que el Dios de paz esté con ustedes y les haga sentir su gran gracia y su gran amor. Dios los bendiga.